bendiga. Es una bendición poder estar esta mañana aquí con ustedes. El tema que vamos a tratar hoy se llama la gratitud en la iglesia. La gratitud en la iglesia. Ese es el tema para hoy. ¿Cuántos de ustedes han asistido a algún funeral? No el suyo, por supuesto. ¿Qué pasa en los funerales? En los funerales generalmente se va y uno está diciendo, ay, cómo era buena persona. Yo lo recuerdo porque una vez me ayudó, alguna vez me dijo, alguna vez me hizo, ¿cierto? Porque recuerden que no hay ni muerto malo ni novia fea. Pero ¿qué pasa aunque yo esté ahí en el féretro diciéndole cómo era de buena persona y lo agradecida que estoy? ¿De qué sirve? Por como así que de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque el beneficiario ya no me oye. También en los funerales se llevan unos ramos enormes de flores, ¿cierto? ¿En honor a quién? ¿Que se da cuenta que las flores están ahí? Hacemos cosas a veces raras, ¿no? Así somos raros. Resulta que en la palabra del Señor también se toca un poquito de ese tema. Y es en una carta que tiene dos partes, parece ser que tenía tres, y es la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y de esa primera carta a los Corintios es que vamos a hablar hoy. Y quiero contarles, porque les voy a hablar del final del libro, de la carta, entonces por eso les voy a contar el contenido de esta carta, cómo está organizada esta carta y por qué está esta carta escrita. Esta iglesia está en una ciudad que se llama Corinto. Corintios es el gentilicio. Esta ciudad es parte del Imperio Romano y es una ciudad muy grande y una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene muchos templos, mucha adoración a muchos ídolos y tiene prostitución idolátrica. Es decir, ahí había hombres y mujeres que podían alquilar para tener sexo y el dinero recolectado se entregaba como ofrenda a los dioses. Este es en términos generales cómo vivía esta población. Esta población fue visitada en uno de los viajes misioneros de Pablo y él allí empieza a hablar en la sinagoga. Ustedes saben que a Pablo siempre que empezaba en las sinagogas, ¿dónde terminaba? Afuera. Siempre lo echaban. Pues allí pasó lo mismo y él decide, en Corinto es cuando él dice, entonces ya no hablo más a los judíos, ahora me voy a ir a los gentiles. Y él sale de ahí y comienza a predicar y varias personas reciben el evangelio de tal manera que allí se abre una iglesia. Allí colaboran también Pedro, Bernabé, estos grandes apóstoles de la época y están allí colaborando. Pero pasan los años y en esta iglesia pues ya no está ni Pablo, ni Bernabé, ni Pedro, sino que ya hay otros líderes en la iglesia. Pero Pablo siempre estaba pendiente de las iglesias que él había fundado y estaba alerta a ellas. Y una vez una familia de un tal señor Cloé le cuenta que en la iglesia están pasando por unas dificultades. Y Pablo entonces, en respuesta a esto, escribe estas cartas. ¿Y qué es lo que está pasando? Resulta que en esta iglesia hay unos cuantos problemitas. Específicamente 5 grandes y graves problemas hay en esta iglesia. El primer problema lo narran en el capítulo 1 al capítulo 4. Y ese primer problema en esta iglesia se llama favoritismo. La gente empezó a decir, yo soy de Apolos, el otro no, yo soy de Pedro, el otro no, yo soy de Bernabé. Y otro que se creía muy espiritual dijo, ay, yo soy de Jesús. Y Pablo les dice, ¿saben que ustedes están haciendo mal? Porque ni Pablo, ni Bernabé, ni Pedro son los que dan el crecimiento en la iglesia. El crecimiento lo da el Señor. Y eso que está pasando en la iglesia, solo somos siervos del Señor. Solo hacemos una parte de la labor. La labor más importante la hace Jesucristo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hagan favoritismos porque el resultado final de tener favoritismos en la iglesia, dice Pablo, es la división. ¿Y si una iglesia se divide, crece?
se debilita. Entonces Pablo está diciendo, tengan cuidado. Ahora, ¿será que en nuestras iglesias también pasa ese tipo de situaciones? Claro. Ejemplos. Les voy a contar de la iglesia donde yo estaba en Colombia. Resulta que éramos 3 pastores y varios predicadores. Y nosotros en el tablero de anuncios poníamos quién iba a predicar en cada fecha y el texto que se iba a predicar. Y nos empezamos a dar cuenta que en unos cultos había mucha gente y en otros había muy poca gente. Y dijimos, qué raro. Y empezamos a preguntar, ¿qué es lo que pasa? Claro, y escuchamos a la gente decir, ay, es que cuando predica Julanito, ay, predica tan maluco. Entonces, no, me quedo en casa. Ah, pero cuando predica tal, ay, es que echa chistes y nos reímos y todo. Ay, ese sí me gusta que predique. ¿Cómo es esto? Todos estaban esforzando por hacer la palabra de Dios y hacerlo bien, predicar bien. Cada predicador tiene su estilo y su forma. Algunos nos gustarán menos, otros nos gustarán más, pero es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué decidimos en la iglesia? Pues no volver a poner los nombres de quienes iban a predicar. El que estaba interesado en recibir la palabra del Señor venía al culto y recibía palabra del Señor a través de que estuviese ese día invitado. Ojalá eso no pase en esta iglesia. No digo más. Problema número 2 está del capítulo 5 al capítulo 7. Y este era un problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Imagínense que había una madrastra que se fue a vivir con su hijastro. Y eran 2 hermanos de la iglesia. Más lindos. Iban al culto todos los domingos. Bien bañaditos. Y adoraban al Señor y todo. Se veían tan buena gente. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que yo ya les había hablado de ese tema y ustedes no hayan corregido eso dentro de la iglesia? No debe haber inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Ahora, también Pablo dice, el problema no es solo que los hermanos están durmiendo con los hermanos dentro de la iglesia. También es que hay hermanos que están yendo a buscar las prostitutas vestales para ir a tener relaciones con ellas. Hombre, hermano, ¿qué le pasa? Entonces Pablo está diciendo, eso no debe ser el testimonio que tiene la iglesia. Porque si la gente ve ese testimonio, entonces ¿para qué se vuelven cristianos? Pablo dice, eso se espera de la gente que no conoce de Dios, porque era el contexto en que ellos vivían. Y dice, vale, pero el que está en Cristo, su cuerpo no le pertenece, sino que le pertenece al Señor, porque es templo del Espíritu Santo. Y nos gusta repetir mucho eso, ay, es que yo soy templo del Espíritu Santo, pero puedo dormir con mi vecino y, ay, man, es que estaba tan bueno. Y Pablo dice, usted no es dueño de su cuerpo. Usted tiene que entender que con su cuerpo usted debe honrar al Señor. Y que si hay ese pecado, las personas deben ser llamadas a disciplina y puestas en restauración. Si no obedecen, Pablo aquí es muy certero, dice, yo ya se los había advertido y ustedes como iglesia lo han seguido como si nada pasara, pues va a tocar echarlos de la iglesia. Tremendo, es grave. ¿Cuál era la justificación de la iglesia? Es que como Dios es todo gracia, entonces uno peca, pero Dios lo perdona. Y hay pecados que uno va dejando de a poco. O sea, yo tenía 10 amantes, ahora tengo 9. Después 8, después 7. Y ahí yo voy mejorando. No. En la inmoralidad sexual el Señor dice, ¿es santo o es impuro? No hay término medio. Dios permita que en esta iglesia todos seamos templos del Espíritu Santo. Ahí sí el amén ya fue más pasito. No digo nada más. Tercer problema de esta iglesia, capítulos 8 al 10. Imagínense por lo que pasaba esta iglesia. Los favoritismos, la inmoralidad sexual. Y ahora también esta iglesia va a pelear por algo muy, muy carnal. La carne. ¿Quién comía carne y quién no comía carne? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Por qué era el problema? Porque recuerden que en esa época no habían mataderos municipales como hay ahora.
sino que cuando ofrecían sacrificios a los dioses de los templos, eran tantos los sacrificios que entonces lo que hacían era que esa carne la vendían para el uso del público. Era la carnicería del pueblo. ¿Qué hacían los hermanos de la iglesia? Si esa era la carnicería, ir y comprar de esa carne para su casa, para el consumo. Pero claro, entonces empezaron unos a decir, impuros, pecadores, comiendo de esa carne, eso no se debía hacer. Y entonces otro grupo decía, pero si es la única carne que hay, a mí me gusta, y yo me la como y ya, y empieza la pelea. Mire qué iglesia tan espiritual, tan bonita, ¿cierto? ¿Qué les dice Pablo? Les dice, hermanos, ustedes están haciendo unas cosas muy interesantes. Están muy preocupados por lo que come o no come su vecino. Pero la inmoralidad sexual la dejan pasar rauda por la iglesia y no pasa nada. Pero los favoritismos los dejan pasar y no pasa nada. Y se vienen a pegar de si comen o no comen carne. Y Pablo, ¿cómo lo soluciona? Les dice, mire, está bien que eso ha sido en un sacrificio que se hace para los ídolos. Pero la carne no fue entregada a los ídolos, se entrega a la venta. Si usted compra, usted la lleva a su casa, usted ora y se la come. ¿Por qué? Porque el que hizo la vaca, el toro, el cordero y el chivo fue Dios. Y esos animales son de Dios, no de otros dioses. Son de Dios. Y usted puede ir a su casa y se lo come tranquilo. Ahora, si usted por su conciencia siente que está pecando, pues no se la coma. Pero no moleste al que se la come. No sea envidioso y cansón. No se la coma. En el fondo, Pablo lo que está diciendo es, no peleen por cosas que no tienen sentido. No gasten energías en cosas que no vale la pena pelear. Eso es como si aquí en esta iglesia instituyéramos que la única comida que se va a hacer aquí en las comidas principales de la iglesia es el cocido madrileño. Ahí mismo empiezan a pelear. ¿Y qué hacemos con el pabellón venezolano? ¿Y qué hacemos con la causa peruana? ¿Y qué hacemos entonces con la bandeja paisa? No, eso es pecado comerlo en esta iglesia. Y nos peleamos por eso. ¿No les parece que es ridículo a veces las peleas entre nosotros? Y yo creo que en esta iglesia eso no pasa. Entonces voy a seguir con el cuarto problema, que está en el capítulo 11 al versículo 14. Una de las características importantes de esta iglesia es que ellos, dice el apóstol Pablo, tenían todos los dones. Imagínense qué tipo de iglesia era esta. Una iglesia donde había profecía, milagros, sanidades, administradores, pastores, maestros, profetas, evangelistas. O sea, esa iglesia era poderosa en obras, pero en corazón no. Porque ¿cuál era la otra dificultad que tenía esta iglesia? Un desorden a la hora de la liturgia impresionante. Resulta que como muchos hablaban en lenguas, todos empezaban bla, 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 y el otro aquí decía, yo también, bla, 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 y gritaba más duro. A ver, ¿quién podía gritar más? Mientras tanto, otro decía, yo voy a dar los anuncios, y otro decía, la ofrenda, la ofrenda. Imagínense cómo sería ese culto. Pablo les dice, hermanos, esto no puede ser así. El hecho de que muchos hablen en lenguas, qué bueno, pero eso no les hace espirituales. No crean que la espiritualidad es por el ejercicio de los dones. La espiritualidad es por el ejercicio del carácter de Cristo, que se manifiesta en el fruto del Espíritu. Y en toda esta carta habla de un fruto, del fruto que encierra a todos, que es el amor. Y Pablo dice, por amor a Dios, la iglesia tiene que tener orden. Los que hablen en lenguas, muy bien, hablen en orden. 1, 2, si hay un intérprete dentro de la iglesia. Y 3, no lo hagan por hacerlo, porque llegará un incrédulo y si no hay intérprete va a decir, tanto está loca, está hablando idioma marciano. Entonces dejarán de ir a la iglesia.
Y por otro lado, Pablo también les dice, todo en la iglesia, en la liturgia debe tener un orden para que todo sea escuchado, todos escuchen y entonces así la gente conozca de Jesucristo. Nosotros cuando vamos a las iglesias debemos poner orden y cuando vamos a una iglesia ponemos orden. Una de las cosas que yo admiro cuando yo voy a las iglesias católicas, yo sí, ¡oh! Sí, yo. Cuando entro a una iglesia católica a mí me llama la atención que la gente entra en silencio, ¿sí o no? No se mueve una mosca por reverencia. En cambio nosotros estamos en la iglesia, ay hermano, le bendiga, ¿cómo le fue? Me trajo la revista que le va a comprar, ay sí, ya. Y todo el mundo habla y todo el mundo. ¿Por qué? Cosas que se me ocurren. Quinto problema. Está en el capítulo 15. Y este quinto problema tenía que ver con la doctrina, porque resulta que empezaron a hablar, unos decían que Jesucristo no había resucitado y otros decían que sí. Imagínese eso. Y cuando se habla de la resurrección de Jesucristo es porque no tenían unas bases fundamentales en la palabra del Señor. Y eso ocurre en muchas iglesias. Hay mucha gente que viene al culto, escucha la predicación, a veces ni Biblia traen y cuando salen les preguntan ¿de qué fue la predicación hoy? Ay, fue tan bonita, yo me reí. Ay, eso estuvo estupendo. Sí, pero ¿de qué se habló? No, eso estuvo una bendición muy especial. Sí, pero ¿de qué fue la palabra del Señor? A ver, yo de que le acordara es que estuvo muy buena. Y no acuerdan. ¿De qué sirve venir un domingo a la iglesia si lo que se predica yo no lo puedo vivir en la semana? Y Pablo les dice, si Jesucristo no resucitó, ¿para qué están ustedes viniendo a la iglesia? Vana es nuestra fe. Porque nuestro evangelio está fundamentado en que Jesucristo resucitó, es el único Dios que murió y está vivo. Y que va a volver por nosotros. Pablo les dice, qué tremendo hermanos. ¿Se acuerdan de estos 5 problemitas en esta iglesia? El favoritismo, la inmoralidad sexual, el problemita de la carne, el problemita del desorden con el hablar en lenguas y ahora el problema de la doctrina. Y cuando Pablo plantea todo esto, Pablo cierra esta carta con unas palabras muy interesantes que quiero invitarles a ver, que están allá en 1 Corintios capítulo 16, versículos 15 en adelante. Abra su Biblia y léalo conmigo, por favor. Primera los Corintios 16, versículo 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, Fortuno y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Si usted va a tener un hijo o un nieto, ahí le sugiero esos nombres: Estéfanas, Fortuno, Acaico. Y se ríen. Suenan raros, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Pablo? Resulta que en esta iglesia hay 3 personas muy interesantes: Estéfanas, Fortuno y Acaico. Y son los líderes que están ahora en la iglesia. Son los que se han tenido que aguantar estos 5 problemas de la iglesia. Son los que han estado tratando de que la iglesia salga adelante. Pero ¿qué está pasando con estos hermanitos? La iglesia no los está teniendo en cuenta. Porque mire que al principio el problema del favoritismo no fue con estos. Estaban favoreciendo ¿a quién? A Pedro, a Pablo, a Bernabé. Pero resulta que ni Pablo, ni Pedro, ni Bernabé estaban ya en la iglesia. Los que estaban ahora eran estos. Y por lo tanto, Pablo está rediciéndole a la iglesia, por favor, hermanos, en vez de estar
peleando por tonterías y pecando con tan graves pecados y no los corrigen, ¿por qué ustedes, por favor, dice que les ruega, les suplica, porque no pueden tener en cuenta a los que ya tienen en la iglesia, que les están liderando? Por eso habla de gratitud, termina este capítulo y esta carta. Y por eso creo que la gratitud se muestra con obediencia y consideración. ¿Por qué? Porque Pablo le dice en primera instancia, cuando habla de Estéfanas, dice que él es un hombre que ha trabajado mucho en el servicio de la iglesia. Y cuando habla aquí de trabajo, se refiere, me llamó la atención en el idioma original, en la palabra original, me llama la atención que esto no se refiere a un tipo de trabajo como pasar la fregona o como ir a la oficina, sino que este es un tipo de trabajo que causa mucho cansancio, porque es trabajo con personas. Si ellos son los líderes de la iglesia, ese trabajo produce para ellos mucho cansancio físico y emocional. Adivinen por qué. Pues porque ellos tenían que aguantarse todos esos problemas que estaban pasando en la iglesia. Una vez fui de paseo en un principio de año a un río allá en Colombia, que soy colombiana. Y había una cascada y yo me metí debajo para que me hiciera masajes en la espalda y me quedé ahí como medio día sentada dándome golpes con el agua en la espalda y alguien se acercó y me dijo, ay, ¿usted por qué lleva tanto tiempo en la espalda, ahí debajo de la cascada? Le dije, yo es que tengo tantos dolores de espalda y nudos en la espalda, estoy muy cansada, entonces quiero aprovechar estos masajes naturales. Y me dice, ay, es que usted es pastora. Le digo yo, ¿y eso qué tiene que ver? Y me dice, es que usted debe cargar un montón de ovejitas ahí en esa espalda. Me pareció muy chistoso y muy acertado. Porque claro, nuestros cansancios como pastores son con nombres propios, Pilar, Teresa, Marta, Juan, Agustín, la familia tal. Ustedes son muy queridos, pero a veces pesan mucho. Y Pablo está diciendo, primera instancia, por favor, a los que tienes en la iglesia, empieza por obedecerles. Cuando dice ahí sujetarse es obedecer. Obedecer tiene 3 características. Obediencia se cumple cuando es inmediata, completa y sin queja. Y se lo voy a explicar. Cuando uno manda a un hijo y le dice, vaya, arregle su cuarto, su habitación, y el muchacho le contesta a uno, sí mamá, ahorita, ya voy, más tarde, y pasan 6 horas y el cuarto no está arreglado, ¿eso es obediencia? Ah, no, pero el muchacho lo arregló a las 6 de la tarde, ¿eso es obediencia? No, porque no lo hizo inmediatamente. Segunda característica, completo. Entonces uno manda al muchacho y probablemente el muchacho barra inmediatamente. ¿Pero qué hace? Mete todo debajo de la cama, empuja todo dentro del armario, cierra la puerta a presión y dice, mamá, ya está todo listo. La mamá abre la puerta del armario, queda sepultada debajo de todo lo que encuentra ahí. Y si mira debajo de la cama, hay cocodrilos, serpientes, tigres, de todo sale de ahí debajo de la cama. ¿Esa obediencia es obediencia? Porque no es completa. Resulta que usted igual le dice a su hijo y él va inmediatamente, hace perfectamente todo, deja todo impecable, pero desde que usted da la orden, él sale así. Ah, pero ¿por qué a mí? Siempre me mandan a mí, ¿por qué no mandan a mi hermano? Ah, como a él no le dicen nada, en cambio, todo yo. Y todo el tiempo se la pasa quejándose y discutiendo. ¿Eso es obediencia? La obediencia tiene esas 3 características. Ahora usted está pensando como yo en los hijos, pero usted y yo somos obedientes. ¿Cumple esas 3 características en su empresa? O el jefe le dice algo y usted va, ah, pero claro, como él es el jefe y él no tiene nada que hacer, pero me toca a mí, claro, aprovechado de mí, como yo soy pobre, soy inmigrante,
¿Usted está dando testimonio como obediente? En su casa, con sus hijos, con su esposo, su esposa. ¿Usted es obediente? Si usted no es obediente en el trabajo, tampoco será obediente en su casa. ¿Y usted cree que viene a la iglesia y por venir a la iglesia es obediente? Hombre, ¿se acuerdan de esas ovejitas que se cargan en la espalda? Muchos desobedientes. ¿Y qué está diciendo Pablo? Mis hermanos, en vida y mientras estén en la iglesia, aprendan a sujetarse a sus líderes, porque ellos saben lo que están haciendo en amor y en beneficio de la iglesia. Y la mejor manera de usted agradecerle es obedezca. Yo les puse esta mañana un ejemplo en el primer culto. Cuando llegamos, el pastor nos dijo que saliéramos con él. Cuando yo vine a buscar a mi esposo y volví, el pastor ya había salido. Entonces yo no vi por dónde salió y me imaginé que había salido por la cocina. Y voy a salir por la cocina y una de las ujieres que estaba en la puerta me dice, no, por ahí no, por aquí. Y, bueno, entonces por aquí. Claro, salimos por ahí, el pastor estaba en esta puerta ahí afuera. ¿Qué hubiese pasado donde yo hubiera dicho, ay, pero esa hermana sí es, yo soy la invitada? Porque me dice, pues a mí no me da la gana, yo quiero es por esta puerta. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a ella si yo salgo por eso? Por esta, soy yo, en mi vida, ¿qué le importa? ¿Eso hubiera sido un buen testimonio en esta iglesia? Y precisamente que voy a hablar de este tema, hubiera quedado tan mal. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Y si no obedecemos a los líderes de esta iglesia, la iglesia no va a prosperar. Ahora, Pablo no solamente dice que la gratitud se demuestra obedeciendo. Pablo también dice, mire lo que dice tan interesante en el versículo 18, dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Cuando hay personas que sirven en la iglesia, dice que reconfortan el corazón del apóstol. Gracias a Dios por todos los servidores de esta iglesia, porque ayudan la labor del pastor. Hay un dicho en mi país que dice que uno no puede tocar las campanas y dar misa a la vez. Ustedes saben que el campanario quedaba lejos de la capilla. Entonces uno no puede estar tocando allá las campanas y de una vez predicando. Cuando ya hay un liderazgo en la iglesia, unos tocan campanas y otros predican. Gracias a Dios. Pero a estos hermanos que colaboran, hay que reconocerlos. Y reconocerlos es considerarlos, tenerlos en cuenta. Hace muchos años yo estaba haciendo misiones en Colombia y me enviaron a una iglesia donde el pastor era muy amigo de mi padre. Yo llegué a esa iglesia y le dije al pastor, pastor, no diga que yo soy la hija de Isidro Yara porque yo quiero pasar desapercibida y hace mucho no vengo, no me van a reconocer. Efectivamente así fue. Y un día el pastor nos mandó a visitar una hermana que vivía por allá en el campo donde nace el sol. Eso nos bajamos del autobús y caminamos como 5 horas para llegar allá a la casa de ella. Cuando llegamos teníamos un hambre, una sed. Claro, uno cuando ve que es gente del campo, veíamos esas gallinas que paseaban allá afuera y decíamos, sancocho de gallina. Ya las veíamos en los platos. Pero ahorita que llegamos y desde afuera empezamos a gritar, fulana, fulana. Y nosotros vimos como eso que siente uno que la gente corre y se encierra. Y no nos abrieron la puerta. Nosotros, pero están ahí adentro y nunca nos abrieron. Imaginen nosotros con el cansancio. Haber ido hasta el filo del mundo a visitarlo y no nos recibieron. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos devolvimos, llegamos a la iglesia a las 5 de la tarde. Desmayados del hambre. Por ahí nos sentamos a tomarnos un café en un bar que había cerca de la iglesia. Nosotros, qué rara esa familia. Le reportamos al pastor y seguimos haciendo nuestro trabajo. El domingo, cuando ya habíamos terminado, el pastor dice, pasen al frente los misioneros que están. Y aunque ella me dijo que no, ella es la hija del pastor Isidro. Y yo, ay, tal. Se acabó el culto y a mí me gusta bajarme a saludar a la gente en la puerta. Viene una señora.
Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo, esta señora que llora. Yo decía, ay Señor, que tendrá una enfermedad, tendré que orar por ella, un problema, está angustiada, tiene una necesidad económica, se va a morir. Ay, ¿qué tiene esa señora? Y la señora lloraba y lloraba. Y yo, señora, cálmese. Cuando por fin puedo hablar, me dice, es que yo soy más avergonzada con usted. Y yo, ¿pero qué le pasó? Es que usted es la hija del pastor Isidro. Y yo, sí, hasta donde yo sé, sí. ¿Por qué? Es que usted fue a mi casa y yo no le abrí la puerta. Y yo decía, ¿era usted? Sí. Y yo, hermano, ¿y usted por qué no abrió la puerta? Porque yo vi que no era el pastor, entonces me enfadé y dije, ¿para qué me mandan esa gente? Yo no abro la puerta porque no iba al pastor. Ay, pero ahora tengo mucha vergüenza. Y yo, ¿por qué? Porque su papá me conoce y cuando usted vaya y le cuente qué vergüenza con su papá. Y yo, hermana, muchas gracias por venirme a contar, pero yo le voy a poner una penitencia. Sí, le dije yo. Nosotros queríamos las gallinas que usted tenía allá afuera en el corral. Porque para ir a su casa usted sabe que queda muy lejos y llega uno con mucha hambre. ¿Sí o no? Sí. Le digo, bueno, la próxima vez, cualquier hermano de la iglesia que la vaya a visitar, usted le va a matar la gallina en nombre de la hija Isidro Yara. Porque usted tiene que aprender a valorar cualquier hermano que su pastor le envíe a visitarla. Nosotros no fuimos porque, ¡ay, qué rico ir a visitar a la hermana! Si nosotros a usted no la conocíamos. Nosotros fuimos porque el pastor nos envió. Y el pastor no puede ir a visitar todas las casas, por eso él envía a sus líderes a que visiten. Nosotros fuimos enviados y teníamos la autoridad del pastor. Usted no nos recibió y se la perdió. Se perdió recibir la bendición del pastor. Así es que mi hermana la próxima vez puede ser el barrendero de la iglesia. Usted le hace su buen sancocho con unas 3 o 4 gallinas. También me desquité, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? ¿Cuántos hermanos de la iglesia se quejan porque el pastor no me visita, el pastor no me llama? Pero tiene hermanos de la iglesia que le llaman, le visitan, le preguntan cómo está, lo llevan al centro comercial, lo invitan a salir y a usted no le importa. El llamado que se está haciendo hoy y que Pablo nos dice es: 1, obedezcan a los líderes que tiene la iglesia. 2, considérelos porque ellos son personas y seres humanos que se esfuerzan para que la iglesia funcione mejor. Yo le voy a pedir al pastor Pedro que pase. Él es la cabeza de esta iglesia y en cabeza de él hay un equipo de liderazgo muy bonito en esta iglesia. Pero ¿cuántos de ustedes han considerado el trabajo de su... Y no me respondan. No me empiezan a decir amén, aleluya. No. Yo quiero que lo mediten. ¿Cuántos agradecen y reconocen al pastor? Yo amén. No. ¿Usted le obedece cuando él le habla? ¿Usted le considera? Usted dice, ay, yo hice una comidita rica, le voy a ir a llevar al pastor para que él también coma. Usted dice, ay, le voy a dar una ofrenda al pastor para que vaya a cine, que a él le gusta mucho ir a cine. O nada más está diciendo, es que ese pastor no sirve, es que si el pastor hiciera, es que si el pastor, ay, ojalá lo cambiaran. Pero está mi hermano que lo voy a defraudar, al pastor no lo van a cambiar, el que se puede cambiar es usted. Se puede cambiar de iglesia si quiere. La gallina que no me den a mí. Hay un poema muy conocido que yo creo que muchos lo han escuchado y se llama En vida, hermano, en vida. Dice, ¿quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho? Díselo hoy, sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. No esperes a que se mueran. Si deseas dar una flor, mándalas hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. ¿Cuál va a ser la tarea? Es que yo les dejo de ver. Si no, esta palabra no va a funcionar. Hoy, ¿usted ya le agradeció a su esposa o a su esposa por algo?
O se vino refunfuñando diciendo, claro, como se demoran tanto para arreglarse, vea que vamos a llegar tarde a la iglesia. Hoy como hijos le agradeciste a tu papá y a tu mamá lo que hacen por ti. Empecemos por ahí. Segundo deber. Mañana cuando vayas a la empresa vas a ir donde tu jefe y le vas a decir, jefe, gracias por darme este trabajo. Sí, usted. Y hoy también en esta iglesia usted le va a agradecer tanto a su pastor como todo el equipo de líderes de la iglesia por toda la labor que hacen por esta iglesia. Porque si no, esta iglesia no estaría así tan bonita como está hoy. ¿Lo podemos hacer? ¿Qué tal si se levanta y oramos? ¿Cuántos reconocen que hemos pecado porque somos desagradecidos? No me diga a mí, dígaselo al Señor. Y ahí con sus ojitos cerrados, ¿qué tal si empieza a pedir perdón al Señor? Decirle, Señor, yo te pido perdón porque soy tan desagradecido, tan criticón. Yo te pido perdón, Señor, porque tengo favoritos dentro de la iglesia y he chismeado y quitado la honra de otros líderes de la iglesia. Yo te pido perdón, Señor, porque soy pecador, porque tengo inmoralidades en mi vida y no las corrijo, pero estoy criticando a mis líderes si hacen algo malo a mis ojos. También puedes decir, Señor, yo te pido perdón porque critico las formas de otros hermanos y porque pienso que sus formas no son tan santas como las mías. Señor, yo te pido perdón porque a veces quisiera cambiar el orden y las cosas de la iglesia porque creo que a mi manera sería mejor. Señor, yo te pido perdón porque no leo tu palabra y no tengo una doctrina básica en mi mente. Y sobre todo hoy te pido perdón por no reconocer a los pastores y a los líderes que has puesto en la iglesia para bendición de mi vida, de mi familia, de mi estancia en este lugar. Saben, mis hermanos, yo hoy me voy y yo no me vuelvo a acordar de ustedes. Pero el pastor toda la semana les recordará nombre por nombre. Despertará muy en la madrugada o se trasnochará orando por usted. Estará pendiente tratando de resolver algún problema que sepa que usted tiene. Le mandará a alguien para que le ayude o le recomendará ir a algún lugar. ¿Usted ha agradecido alguna vez eso? Señor, estamos delante de ti y hoy te damos gracias por el pastor y por todo el equipo de trabajo de esta iglesia. Hoy, Señor, honramos el trabajo que hacen. Hoy reconocemos todo su esfuerzo, las horas dedicadas. Hoy reconocemos todo lo que quieren hacer mejor para la bendición de la iglesia. Y reconozco, Señor, que no les he valorado, que no les he obedecido y que a veces hasta he sido estorbo y dolor para ellos. Pero hoy quiero comprometerme, Señor, a ser un hermano con el carácter de Cristo. Y a demostrar mi amor, no tener amores ocultos, sino amores manifiestos. Y así, Señor, que esta iglesia pueda seguir creciendo de adentro hacia afuera. Gracias, Señor, por hablarnos y por ayudarnos, Señor, en cosas tan prácticas de la vida que a veces olvidamos. En el nombre de Jesús. Amén.